Buenas tardes. En el día de hoy, nuestro tema va a ser la formación ética y la educación moral desde la perspectiva de filosofía para niños. Empiezo presentando brevemente, como siempre, una agenda de la conversación para que ustedes puedan tener una guía de lo que voy a plantear a lo largo de esta presentación. En primer lugar, voy a recordar que uno de los objetivos fundamentales de filosofía para niños es el desarrollo de la comprensión ética. Y ya veremos de qué se trata esa comprensión ética. Pero esa idea de comprensión ética supone desarrollar una noción, que es la noción de investigación ética. Y aquí entonces tendremos que ver cómo entiende Matthew Lipman la investigación ética y en qué se diferencia de otras perspectivas sobre la formación ética y la educación moral. Y a partir de eso voy a presentarles ya propiamente la novela básica donde Matthew Lipman desarrolla su idea de la investigación ética, que es esta novela, Elisa. Pero veremos que Matthew Lipman hacia el final de su vida empezó a darse cuenta de una cosa que era muy clara desde la antigüedad, y es que poder desarrollar una investigación ética, es decir, tener la capacidad para examinar los asuntos éticos en la vida cotidiana, supone primero formar los propios hábitos, supone una educación moral desarrollada. Y entonces hay que intentar pensar en una educación moral que para los niños, para la infancia, que esté dentro de esta perspectiva de la investigación ética. Esa idea que la empezó a desarrollar Matthew Lipman en los últimos años de su vida, dio lugar a un programa que hoy en día no se estudia casi, que se llama NUS. Yo tuve la suerte de conocer el texto recién, él lo escribió, me lo regaló, etcétera, y esa idea que originalmente Lipman desarrolló de que debía ser una educación moral en perspectiva filosófica, que él ya no alcanzó a desarrollar mucho, yo la he desarrollado por mi cuenta en otros textos. Y entonces me he propuesto escribir un programa de educación moral desde la perspectiva de filosofía para niños. Y entonces lo que les voy a mostrar también es cómo es posible construir un programa de educación moral para la escuela primaria desde la perspectiva de filosofía para niños, y les hablaré brevemente de dos materiales que he creado para el efecto, que son estos dos. El miedo es para los valientes y otros cuentos para la reflexión ética, 6 cuentos, y El collar de varias vueltas y otros cuentos sobre la justicia, que son otros 6 cuentos. Ya teniendo ya un mapa general de lo que voy a decir, podemos ahora sí entrar en materia. Y el punto de partida acá es el siguiente, que el desarrollo de la comprensión ética es otro de los grandes objetivos de filosofía para niños. Ustedes recuerdan cuando vimos en la clase del martes de la semana pasada los objetivos del programa Filosofía para Niños, el segundo estaba formulado así: el desarrollo de la comprensión ética. La pregunta que viene inmediatamente es: ¿qué es la comprensión ética y cómo desarrollarla? Y para entender qué es la comprensión ética, tenemos que ver qué ha sido ordinariamente la formación ética o cómo se ha concebido. La educación en el ámbito de la ética suele desarrollarse entre dos extremos viciosos, creo que los dos indeseables. Por una parte hay una formación ética que yo llamaría dogmática, lo que yo llamo el fundamentalismo dogmático de la inculcación de valores. Esa palabra inculcar es muy representativa. Yo no sé en Ecuador, pero en casi todos los proyectos educativos de los colegios y de las escuelas en Colombia, dicen que esta es una entidad en que se inculcan valores. Yo no sé por qué escogieron esa palabra, si es la peor de todas. La palabra inculcar, ¿qué es lo que significa? La palabra inculcar se forma a partir de un verbo latino, que es el verbo calcare. Calcare es meter algo a la fuerza, hacer pasar algo a la fuerza, como cuando uno calca un dibujo,
¿cierto? Entonces, hace presión y va delineando algo. De calcare se forma otra palabra, calzado. Calzado es lo que entra a la fuerza, como el zapato, uno mete a la fuerza el pie dentro del zapato. Inculcar además quiere decir meter algo así como empujándolo, como literalmente inculcar quiere decir meter una cosa a las patadas. Eso es lo que significa la palabra inculcar. Lo que están diciendo es que se trata de meter valores a las patadas, de inculcar valores. Pues sí, realmente muchas veces la educación ética es un asunto de inculcación de valores. Le echan a uno unos sermones edificantes y le echan tanta cantaleta moral que uno, como dicen los muchachos muchas veces, me entra por un oído y me sale por el otro. Le echan todo un sermón sobre el valor de ser solidarios, de ser justos, sobre lo importante de la amistad, etcétera. Sí, pero eso no conduce a nada. Si algo les molesta a los niños y a los jóvenes, y en buena parte con razón, son todos esos sermones edificantes. Así no se forma el carácter moral. El carácter moral no se forma a partir de discursos teóricos y edificantes. Porque no hay cosa que termine siendo más aburridora que esa, y no hay cosa que terminemos rechazando más radicalmente que esa tendencia a que mediante sermones nos volvamos buenas personas. Pero a veces nos vamos para el otro extremo, y el otro extremo es lo que se suele llamar el relativismo fácil. En cuestiones morales, todo vale, todo es opinión, lo correcto es lo que yo crea que es correcto, lo correcto es lo que a mí me parezca que es correcto, lo bueno es lo que a mí me guste y me agrade. Esa es una posición fácil. Y muchas veces, para no caer en el extremo del dogmatismo, entonces caemos en el del relativismo. Entonces los muchachos de hoy muchas veces dicen, pero si yo estoy convencido, ¿cuál es el problema? Si a mí me parece bien, ¿por qué no? Como si lo único que uno tuviera que justificar es porque le gusta algo. No, la educación ética trabaja con nociones más fundamentales como bien, justicia, ¿cierto? No se trata solo de que si a mí me gusta, si yo estoy muy convencido, sino qué razones tengo para decir que esa forma de actuar es la mejor, está bien, es correcta. Tengo criterios para eso, entonces algunos dicen, bueno, no le hago daño a nadie, ese es un punto de partida. Por lo menos una acción puede ser mejor si no produce daño a otros, pero me construye a mí mismo, me hace una mejor persona. ¿Qué es lo que hace que una acción sea buena, que una acción sea justa, etcétera? Eso no es meramente cuestión de gustos, eso lo podemos discutir y examinar entre todos. Entre esos dos extremos, el fundamentalismo dogmático de la inculcación de valores y el relativismo fácil de todo vale si usted está convencido, si le gusta y si le parece bien, lo importante es que para que la educación sea sólida, el individuo esté en las condiciones de juzgar las situaciones morales por su propia cuenta y de tomar decisiones autónomas y responsables. Lo que tenemos que preguntarnos es cómo logramos formarnos para comprender las situaciones morales en las que vivimos. Todos tenemos conflictos morales. Los jóvenes tienen muchos conflictos morales. Su sexualidad les plantea muchos conflictos morales. Sus relaciones con sus padres y con sus amigos les plantean muchos conflictos morales. En el aula de clase de una institución educativa se plantean muchos conflictos morales. Hay agresiones, hay insultos, hay descalificaciones y hay una serie de cosas que plantean problemas morales. ¿Cómo aprendemos a examinar esas situaciones morales que realmente vivimos? A punta de discurso diciéndoles es que tú tienes que ser bueno, querido, justo, etcétera. No, examinemos cómo actuamos y por qué esa forma de actuar la podemos llamar justa. Tenemos que aprender a juzgar las situaciones morales en que vivimos, a entender
en qué circunstancias se dieron nuestras acciones, a entender qué motivos son válidos para actuar, a entender qué razones justifican los actos, a intentar pensar qué consecuencias tendría actuar de una determinada manera. Y sobre todo, no solo la educación ética, no solo tiene que ver con formarnos para juzgar bien las situaciones, sino para tomar decisiones autónomas y responsables. Es decisiones en las que yo me comprometo y por tanto puedo responder por ellas. Y no en decisiones que sean totalmente heterónomas. Yo hago esto pues porque me mandaron, o yo hago esto porque no me ocurrió otra cosa, estoy acostumbrado a hacer eso, o yo hago esto porque pues me pareció y ya. Todo eso es heterónomo, es decir, esa norma no es parte de nosotros. Una educación en el campo de la ética debe ayudarnos por lo menos a esas dos cosas: a saber juzgar bien las situaciones que vivimos y en segundo lugar a tomar decisiones autónomas y responsables. Y para eso se requiere lo que Liman llama comprensión ética. Pero la comprensión ética, esa no la venden en la tienda de la esquina. La comprensión ética es algo que se logra solo a medida que se avanza en el tiempo y que se madura personalmente. No es que los niños no puedan tener un grado, y tienen un importante grado de comprensión ética, sino que la comprensión ética en buena parte obedece a que tenemos experiencia de la vida. La comprensión ética tenemos que formarla. Necesitamos una formación ética. La comprensión ética implica formación ética. Y esa formación ética, como la entiende Filosofía para Niños, tiene dos niveles básicos. Uno es el nivel de la educación moral, que está dirigida a formar buenos hábitos morales de tal manera que nuestro corazón y nuestra mente se inclinen hacia el bien. Eso es la educación moral. A mí me gusta mucho esa definición de educación moral de un pensador norteamericano, William Bennett. Dice, ¿qué es la educación moral? Es la formación de nuestra mente y de nuestro corazón para que se inclinen hacia el bien. ¿Y empieza dónde? ¿Cómo formamos buenos hábitos? Porque si no formamos buenos hábitos va a ser muy difícil. Piensen, por ejemplo, en los niños que crecieron en un ambiente de mucha violencia. Esos niños se acostumbraron a reaccionar de forma violenta. Ya tienen poco control sobre sus emociones y entonces reaccionan de una forma completamente impulsiva. Muy bien, no adquieren buenos hábitos, porque su hábito, que es una manera de reaccionar a las cosas, un hábito es una tendencia a actuar de una determinada forma, tienen hábitos de intolerancia. Entonces, cuando algo les molesta, insultan, agreden, maltratan, etc. La educación moral empieza por formar buenos hábitos. Pero ahí no para todo. La educación moral y digamos, la formación ética tiene que ir más allá de la educación moral y tiene que llevarnos hacia la posibilidad de darnos herramientas para comprender las situaciones. Eso es lo que Lippmann llama la investigación ética. La investigación ética nos debe dotar de las herramientas de investigación filosófica necesarias para examinar adecuadamente las situaciones morales y para tomar posiciones morales bien fundamentadas. ¿Qué es hacer investigación ética? Es sencillo, no es una cosa tan complicada. Es poder reflexionar sobre las cosas que nos pasan en nuestra vida. Y hay ciertas claves, hay ciertos factores que determinan nuestra acción que siempre tendremos que estar examinando. En alguna ocasión yo los nombré muy rápidamente, pero son muy fáciles de comprender. Por ejemplo, las circunstancias. Si yo quiero comprender
una situación para juzgarla bien, lo primero que tengo que examinar es las circunstancias. ¿Qué fue lo que pasó? ¿A quién le pasó? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué medios? Todo eso lo tengo que analizar. ¿Qué es que fue que Pepito la embarró y fue y maltrató a una persona? Entonces hay que, veamos la situación. De entrada lo podemos condenar, ¿cierto? Pero de golpe podemos entender las circunstancias. Hubo una agresión previa, eso pasó en un lugar público, es distinto si fuera en la casa, pasó con una persona que le era totalmente desconocida. Hay que analizar cada circunstancia, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, con qué medios. Una cosa es si lo agredió pegándole un puño, otra cosa es si le metió una puñalada o le pegó un tiro, eso es otra cosa. El instrumento también es decisivo. Entonces tenemos que, primero, comprender bien las circunstancias en su conjunto, pero eso no es suficiente. Para poder valorar una acción, tenemos que tener en cuenta también los motivos de la acción. ¿Por qué uno hizo tal cosa? Porque el motivo es esencial en la valoración, ¿cierto? Yo, por ejemplo, puedo valorar algo y siempre cuando lo valoro tengo en cuenta, a ver, ¿por qué lo hizo? ¿Por un puro interés egoísta? ¿Lo hizo porque le resultaba conveniente? ¿Lo hizo por un motivo altruista para ayudarle a otra persona? El motivo hay que examinarlo. Lo hizo porque era su deber y porque él tenía como padre que salir a defender la honra de su hijo y entonces agredió a una persona. ¿Qué fue lo que lo motivó? ¿El amor, los celos, la envidia? ¿Qué? Hay que examinar los motivos, examinar las circunstancias, hay que examinar los motivos. Hay que evaluar las razones. Eso es muy importante. Hay que evaluar las razones. Cuando alguien hace algo hay que preguntarle por qué lo hizo. ¿Qué razón tuvo para hacerlo? ¿Qué razón tuvo para hacerlo? Y si esa razón es una buena razón. Porque a veces invocamos razones o que no son razones o que son malas razones. Tenemos que poder evaluar las razones. Entonces alguien puede decir, mire, yo salí a agredir a esa persona, pues porque era un ladrón que entró a mi casa, me amenazó a mi esposa y a mis hijos, y yo tenía que defenderme. Y en ese momento tuve la posibilidad de tener a mano un arma y dispararle. Horrible, todo lo que uno quiera, pero estaba defendiendo su vida, ¿cierto? Había una buena razón tal vez para hacerlo. Estaba defendiendo su vida y la de otros, de alguien que quería cometer un acto criminal. Claro, eso no es suficiente. Tenemos que mirar, por ejemplo, también las normas que debemos cumplir. Si estamos actuando, por ejemplo, en el marco de una institución y yo tengo que juzgar lo que hizo un muchacho en el colegio, pues tengo que tener en cuenta el reglamento del colegio, o como lo llamamos en Colombia, el manual de convivencia. Es que él estaba violando reglas del manual de convivencia. Eso lo tengo que tener en cuenta a la hora de juzgar. Cuando yo me intento tomar una decisión y saber qué es lo que quiero hacer, tengo que poder proyectar hacia el futuro lo que podría pasar. Es decir, tengo que examinar las consecuencias posibles de mi acción. Eso es hacer investigación ética. Las situaciones de la vida cotidiana deben ser investigadas con tanto rigor, con tanto cuidado y con tanto detalle como se examinan los problemas científicos, tecnológicos, sociales, etc. Eso es hacer investigación ética. También nuestra vida debe ser investigada, debe ser examinada. En eso consiste la ética, en examinar nuestra propia vida. Eso fue lo que dijo tan bellamente Sócrates, que una vida sin examen no merece ser vivida. Una vida ética es una vida en donde uno examina lo que quiere, lo que desea, etc. Muy bien, en filosofía para niños esto es muy importante. Y por eso hay materiales, tanto para promover la investigación ética como para desarrollar la educación moral de los niños en la escuela primaria. Pero, ¿qué es entonces la investigación ética?
Ya lo adelanté bastante, pero entonces voy a precisarlo. Se suele entender la ética como aquel campo de la educación, en donde más que conocimientos hay que enseñarle a los niños reglas, consejos, ejemplos, etcétera, y en general todo aquello que les enseña a comportarse como buenas personas y como buenos ciudadanos. Ordinariamente suponemos que se trata entonces de mostrarles a los niños y a los jóvenes cuáles son sus deberes y de ofrecerles ejemplos vivos de personas que cumplen con esos deberes y esperamos que ellos se comporten de modo semejante. En buena parte la formación ética muchas veces consiste en leer historias ejemplares. Todos hemos visto, por ejemplo, textos como el libro de las virtudes, hay otro que se llama el libro de los valores, incluso del libro de las virtudes de este filósofo que nombré antes, de William Bennett, del libro de las virtudes no solo se sacó un libro que se tradujo a muchas lenguas, sino incluso existen series de televisión. Existe una serie de televisión que se llama así El libro de las virtudes, entonces cuentan historias que tienen que ver una vez con la tolerancia, otra vez con la justicia, otra vez con la generosidad, etcétera. Se intentan enseñar virtudes a los niños a través de historias, porque se supone que si ellos conocen esas historias, tenderán a imitarlos. Se supone que eso forma su carácter. Desafortunadamente eso no siempre ocurre así. Muchas veces este enfoque de la educación del carácter fracasa radicalmente porque lo que pasa es que promueve la heteronomía, es decir, ese dejarse guiar por una norma externa más que la autonomía moral, que consiste, autonomía quiere decir la capacidad que uno tiene para darse normas a sí mismo. Simplemente recoger historias de lo que le ha pasado a otro, historias ejemplares, no es suficiente si eso no lo lleva a uno a ponerse en situaciones donde tiene que examinar qué es lo correcto. La educación ética tiene que promover la autonomía. No se trata solo de poner buenos ejemplos o de dar buenos ejemplos, porque eso debilita el carácter moral. De hecho, a muchos niños les pasa eso, ¿no? Todo el tiempo les dicen, mire que su hermano mayor sí es estudioso y sí es inteligente y sí es obediente, etcétera. Todo el rato le están diciendo, debe ser como los otros, y él dice, es que yo soy distinto. No pretendan que yo tenga que ser otro como ustedes desean, ¿cierto? Más bien entiendan quién quiero ser. Buena parte de nuestra educación moral es totalmente heterónomo, porque le estamos diciendo a los niños y a los jóvenes que se rijan por algo que le es externo. Usted debe ser como es su papá, o usted debe ser como es su mamá, o usted debe ser como su tío, que si es un tipo inteligente y capaz y decente, o usted debe ser como su hermano mayor, que si es estudioso, etc. Debe. Y entonces él tiene derecho a preguntarme, ¿y por qué debo ser como otros? ¿Por qué no puedo construir mi propia identidad, mi propia autonomía? Una buena educación ética ayuda a construir a cada persona su identidad y su autonomía. Pero eso supone que uno se pregunte, que uno reflexione sobre todas esas cosas, que cuando se le presenta una situación examine bien las circunstancias, evalúe los motivos, las razones, considere las consecuencias, intente entender sus propias emociones en esa situación, etc. Por eso mismo, la formación ética y la educación moral son indesligables de la investigación filosófica. Por tanto, hay que proporcionarle a los estudiantes herramientas para que emprendan una investigación ética. Este es un enfoque muy distinto al de otros programas que se interesan por la formación ética y moral de los jóvenes. Hay muchos programas, así como hay muchos programas de desarrollo del pensamiento, hay muchos programas de formación ética. Voy a recordar brevemente dos o tres muy conocidos. Un programa que se ha utilizado en muchos países es el que se conoce como la clarificación de valores. Esto fue
elaborado por Ratz y otros autores, creo que Ratz era inglés, o norteamericano, no estoy seguro. Él tiene una serie de obras sobre clarificación de valores. Y entonces este es un programa que intenta ayudarles a los niños y a los jóvenes a que identifiquen por qué algo es valioso para ellos y que intenten comprender el proceso de valoración. ¿Por qué eligen una cosa? ¿Por qué la aprecian por encima de otras? ¿Y cómo afirman el valor de algo? Tienen estrategias interesantes. Por ejemplo, les tienen lo que ellos llaman las hojas de valores, tienen una serie de herramientas muy concretas que son muy útiles para que los niños empiecen a preguntarse por qué para ellos es más valioso esto que aquello. ¿Por qué, por ejemplo, para ellos representa un valor mayor ver una película que hacer tareas? Hacen un ejercicio interesante de ayudarles a comprender el proceso de valoración. Hay otros programas de educación moral más centrados en la toma de decisiones, que lo que intentan es que uno, cuando vaya a tomar una decisión, tenga la información que necesita para tomar la decisión y que tome una decisión bien informada, pero además ponderada. Estos programas de toma de decisiones son muy comunes en el mundo empresarial, precisamente porque en el mundo empresarial hay que tomar todo el tiempo decisiones de inversión, decisiones de contratación y etcétera. Y entonces tomar una decisión es un asunto moral. Así la decisión sea una decisión económica. Esas dos cosas no se pueden separar. El jefe, el gerente de una empresa toma decisiones económicas, pero esas decisiones son decisiones morales, porque esas decisiones afectan directamente la vida de otros. Y esas decisiones se hacen bajo unos ciertos presupuestos de lo que es bueno. Decide invertir algo porque cree que es valioso hacerlo. Tiene que justificar porque eso es valioso. No puede, las decisiones económicas no se pueden hacer al margen de la consideración de sus consecuencias éticas. Hay otro programa que es muy común y que se ha utilizado mucho en el mundo educativo en los últimos 40 o 50 años. Es un programa centrado en los dilemas morales, que lo que hace es, digamos, trasladar al ámbito educativo la investigación muy interesante que hizo Lawrence Kohlberg, que fue también un gran psicólogo de la misma línea de Piaget, que estudió todo el desarrollo moral de los niños, que intentó establecer los diversos estadios del desarrollo moral, que examinó muy cuidadosamente cómo eran los razonamientos de justicia que tenían los niños, e hizo todo un estudio sobre eso. Y él lo hizo a partir de dilemas morales. Entonces mucha gente utiliza los dilemas morales como una forma de promover la reflexión ética. Además, eso se puede volver hasta un juego interesante. Existe un juego que se llama Cuestión de Escrúpulos, no sé si alguno lo ha jugado. El juego Cuestión de Escrúpulos es un juego de dilemas morales. Entonces le plantean a los participantes dilemas morales. Recuerdo uno sencillo, hay muchísimos. Entonces, por ejemplo, uno le plantea a una persona, le dice, usted se encuentra con el diario de su hija adolescente. Usted papá o usted mamá se encuentra con el diario de su hija adolescente. Ella lo descuida y se queda ahí y sale y se va. Y el diario queda en su cuarto, sobre su cama, sobre su mesa, etc. Y usted quiere saber qué es lo que está pasando con ella. Usted lo tiene ahí. Ella no se va a enterar, ella salió, se va a demorar. ¿Usted leería el diario de su hija? Ahí viene el dilema. Algunos dicen, no, así me muero de la curiosidad, por encima de todo está el respeto por la intimidad de ella. Otros dicen, no, yo no me aguantaría la curiosidad porque de todas maneras, otros dicen, pues depende, si la viera en una crisis personal difícil, tal vez tendría que hacerlo para poderla ayudar, pero quién sabe si lo haga porque si ella se entera, se sentiría traicionada. Eso es un dilema moral. Una situación en donde uno tiene que decir, bueno, ¿lo hago o no lo hago? ¿Y por qué lo hago? ¿Qué razones tengo para hacerlo? Muy bien. La investigación ética, como la propone Lippmann, recoge algunos elementos de eso, pero les da
otra dimensión. La investigación ética, como la entiende Lippmann, busca combinar aspectos intelectuales, aspectos afectivos o emotivos y aspectos prácticos que están a la base de nuestros procesos de hacer juicios morales, de valorar cosas y de actuar de forma recta. Veamos lo que nos dice Lippmann sobre la investigación ética. Este es un pasaje específico de la obra de Lippmann, la traducción la hice yo mismo, y vea lo que dice. Dice, la ética es la rama de la filosofía que intenta comprender la conducta moral. Todos tenemos una conducta moral y para eso no tienen que darnos clase de ética. Todos tenemos una idea de lo bueno, de lo malo, de lo conveniente, de lo justo, de lo injusto. Y con base en esa idea de lo justo, de lo conveniente y demás, actuamos, tenemos una conducta moral. Entonces, la ética es esa rama de la filosofía que intenta comprender la conducta moral. Ella representa una investigación objetiva y desapasionada sobre problemas y situaciones morales. Tenemos que aprender a investigar éticamente. Tenemos que aprender a investigar nuestra forma de juzgar y actuar. Su fin nunca puede ser el adoctrinamiento. Sí, el fin de la investigación ética y de la educación ética no es adoctrinar a otros. No es enseñarles una doctrina y decirles qué es lo que deben saber y qué es lo que deben pensar y qué es lo que deben actuar, porque eso nuevamente es pura heteronomía, sino más bien el de ayudarle a los individuos a que comprendan más claramente sus posibilidades morales en situaciones dadas. La investigación ética no debería ser identificada ni con los programas de clarificación de valores, de los que le hablé ahora, o de toma de decisiones, ni con el examen de los dilemas morales propio de la teoría de los estadios del desarrollo moral. Entonces Lippmann dice, yo me aparto tanto de la clarificación de valores como de los programas de toma de decisiones, como de los programas de los programas basados en dilemas morales. Aunque es cierto que estos programas llaman la atención hacia actividades en las cuales la investigación ética está interesada, sería un error reducir la investigación ética a cualquiera de estas actividades. Por supuesto que a los niños y jóvenes se les debe ayudar a comprender sus aspiraciones, necesidades y deseos, pero ello no constituye la totalidad de la educación moral. Entonces dice, muy bien lo que hacen en clarificación de valores, ayudarle a entender a un niño a qué aspira, cuáles son sus necesidades, qué es lo que realmente desea, por qué algo representa para él un valor. Ayudarlo a clarificar sus valores a una persona está bien, pero la investigación ética no se reduce a eso. Y por supuesto también que se les debe colaborar proporcionándoles la posibilidad de que se entrenen en la práctica de enfrentar posibles problemas morales, pero la educación moral debe ser mucho más que esto. Por supuesto está muy bien que se examinen con ellos las decisiones y entonces que se les pongan situaciones y se les diga qué decidirían ustedes. Eso está bien. Dada esta situación, una situación problemática, entonces, por ejemplo, que les pongan un caso de eutanasia. Una persona que está pasando por una situación muy difícil, que su vida ya prácticamente está desahuciado. Entonces, ustedes aceptarían, suponiendo que fueran sus hijos, que le practicaran la eutanasia. Está muy bien que ellos entren y se pongan en esa situación, pero eso no es suficiente. Todavía peor sería reducir la educación moral a la toma de decisiones. Eso sería como identificar la agricultura con la cosecha, cuando de hecho el agricultor está comprometido con una serie de actividades previas, como arar y abonar la tierra, regarla todos los días, y una miríada de otras actividades, todas ellas previas a la cosecha, que son una preparación para ella y sin las cuales ni siquiera habría cosecha. La decisión es muy importante en la vida moral, pero la decisión se prepara, examinando las circunstancias, examinando los motivos, evaluando las razones, previendo las consecuencias, tomando en cuenta las normas que rigen una acción en una determinada institución, etc. Los niños y jóvenes deben aprender a identificar los problemas morales y a pensar sobre ellos, pues tal reflexión es lo que constituye la investigación ética en su sentido más propio. El objetivo de la investigación ética no es el de enseñar a los niños y jóvenes un cierto conjunto de valores particulares,
sino más bien el de permitirles una consideración constante, nunca terminada y permanentemente abierta de los valores, criterios y prácticas de acuerdo con los cuales vivimos, para que ellos los discutan de forma abierta y pública, tomando en cuenta todos los hechos y los puntos de vista que están en juego. Es un postulado básico de la investigación ética, que tal discusión y reflexión deben tener lugar en una atmósfera de confianza y respeto mutuo, así como de imparcialidad, puesto que ello contribuye a fomentar la responsabilidad e inteligencia morales de los niños y jóvenes, mucho más que cualquier otro sistema que se limite a familiarizarlos con las reglas y que insista en que ellos cumplan con su deber. Casi siempre la educación ética se queda en eso. En Colombia las clases de ética las utilizan para repasar el manual de convivencia, para enseñar normas, que son importantes desde luego. Pero la ética no se reduce a cumplir normas. Tampoco se reduce a saber cuáles son nuestros deberes. Es que su deber es, déjenme, yo puedo descubrir mi deber. Si puedo examinar las situaciones que vivo, puedo descubrir mi deber. ¿Cómo hacer investigación ética? Lippmann escribió un programa de investigación ética. Las novelas de Lippmann son programas. De hecho, cuando Lippmann hablaba de lo que él escribió, él no hablaba tanto de la novela Harry, cuanto de Harry Program, el programa Harry, o Lisa Program, el programa de Lisa. Elisa es un programa de investigación ética. Esta es una novela para aprender a investigar éticamente, que viene después del descubrimiento de Harry. Elisa es la continuación del descubrimiento de Harry, pero desarrolla la investigación filosófica en una nueva dirección, la de los problemas éticos que se plantean los jóvenes en la sociedad contemporánea. En Harry se estudiaron las reglas del pensamiento. Se intentó comprender cómo es que pensamos. Pero aquí eso que nos aportó esa comprensión de nuestro propio pensamiento se aplica a la vida práctica, se aplica a situaciones de la vida de los jóvenes. No son dilemas éticos, no es una novela de dilemas éticos, tampoco es una novela donde nos digan, estos son los valores que usted debe tener, no, de ninguna manera. Es una novela, es decir, es la narración de múltiples situaciones en que se ven envueltos los jóvenes que los llevan a plantearse una serie de interrogantes de todo tipo. Por ejemplo, allí se examina el significado de conceptos éticos muy fundamentales. Hay discusiones sobre qué es la justicia y por qué actuar justamente es tal o cual cosa y qué criterios utilizamos a la hora de decir si algo es justo. Hay una discusión interesantísima que es una discusión sobre la relación entre la justicia y el bien, que se da a propósito de un partido de fútbol. O hay discusiones sobre el sentido de la responsabilidad. Pero todo eso en situaciones vividas en la vida cotidiana. Hay muchas discusiones sobre qué son los criterios que utilizamos en la vida ética, pero esas son discusiones que se dan, por ejemplo, en una familia a la hora de la comida, unas discusiones que se dan entre Marcos y María, que son hermanos, que son los dos compañeros del mismo curso. Marcos y María tienen esa discusión con sus papás a la hora de la comida, a propósito de asuntos tan simples como la comida misma, lavar los platos, situaciones tomadas de la vida cotidiana de los estudiantes. Hay unas discusiones muy interesantes, por ejemplo, sobre las relaciones éticas. ¿Qué tipo de relaciones éticas implican reciprocidad o no? El ejemplo típico es el que aparece también en el cuento del collar de varias vueltas, el caso de los regalos. Es cierto que si hay préstamo, se debe devolver, ¿cierto? Si yo presto algo a alguien, él está obligado a devolverlo. Si yo le vendo algo, debo recibir algo a cambio. Un dinero, por ejemplo. O si hay un trueque, se cambia una cosa por otra asignándole un valor, bien sea por la necesidad o
o dándole un valor monetario. Pero no siempre dar algo implica recibir algo a cambio. Un regalo es una expresión pura de gratuidad. Es una relación ética distinta la que rige un regalo a la que rige una transacción de orden comercial, ¿no? Por eso los estudiantes se plantean diferentes tipos de relaciones éticas, relaciones recíprocas y no recíprocas. Hay un pasaje de Lisa muy bonito que se llama El juego de las citas, que empieza por ahí, por una experiencia de intercambio. Empiezan los muchachos a intercambiar laminitas de los jugadores del Mundial de Fútbol. Y entonces intercambian unas por otras, etcétera. Luego van y se compran un helado y el uno le presta al otro. Y luego empiezan a pensar qué tipo de obligaciones adquirieron con cada cosa que hicieron. Y si uno cuando alguien le da un regalo adquiere o no algún tipo de obligación y por qué. ¿Qué relaciones éticas son recíprocas y cuáles no lo son? Por ejemplo, otro tema muy interesante de Lisa es el enfrentamiento de las situaciones límite, de eso que el filósofo Karl Jasper llamaba las situaciones límite, el dolor, la enfermedad, el sufrimiento y la situación límite por excelencia, la muerte. En esta novela, en el transcurso de la novela, el papá de Lisa muere repentinamente de un infarto. Elisa tenía una relación personal muy cercana con su papá. Y la muerte del papá, además, totalmente repentina, después de que además lo han sacado de un trabajo donde lleva muchos años, ella lo ve deprimido y finalmente le da un infarto. Es una situación supremamente difícil, además ella es hija única. Cuando muere el papá, su relación con la mamá se deteriora y se la pasan peleando hasta que empiezan a encontrar acuerdos. ¿Cómo se enfrentan situaciones tan difíciles como esa? Y entonces es muy interesante ver, por ejemplo, el modo como Elisa tiene que trabajar sus emociones. Emociones tan difíciles como esas, ¿no? El dolor por la muerte de alguien que quiere tanto como su padre. Sobre todo, a través de Elisa se adquiere una serie de herramientas para la investigación ética, para el juicio y la valoración moral, para justificar nuestras razones para actuar. Por tanto, Elisa es una novela que supone que se forme una comunidad de indagación ética en el aula de clase. Elisa es una novela, tiene varios capítulos y un total de 29 episodios donde se trabajan todo tipo de temas. Ahí intervienen distintos maestros, ahí aparecen todo tipo de cosas, por ejemplo, la muerte del perro de una de las estudiantes, un perro en el que ella quería especialmente, la relación de Elisa con su mamá y entonces, por ejemplo, cuando salen de compras, entonces la mamá quiere comprarle un vestido, Elisa quiere otro que a la mamá le parece inmundo, bueno, etcétera, etcétera. Hay todo tipo de situaciones en las cuales se tratan problemas éticos de todo tipo. Se tratan problemas que tienen que ver con el amor, con la amistad, con todo tipo de relaciones, las relaciones familiares, etcétera. Pero Elisa es una novela de investigación ética. Y la investigación ética tiene un presupuesto clave, la educación moral. Eso ya lo dijo muy bien Aristóteles, cuando Aristóteles empieza su gran obra de ética, que es la base de toda la ética de Occidente, se llama La ética nicomaquea. Entonces dice, bueno, vamos a hacer aquí una investigación ética, ¿en qué consiste esto? ¿Qué tenemos que tener para hacer investigación ética? Y dice, la primera condición para que uno pueda examinar su vida es que tiene que tener buenos hábitos morales. Las personas que no tienen buenos hábitos morales, que se acostumbraron a reaccionar de forma violenta, egoísta, a defender únicamente sus intereses, esas personas no pueden hacer investigación ética porque tienen unos hábitos que los conducen necesariamente a actuar de forma injusta. Para hacer investigación ética, primero hay que formar buenos hábitos morales. Entendiendo esta situación, Lippmann escribió una novela que se llama Nus para desarrollar esto. La verdad es que esa novela no le quedó bien escrita.
y él finalmente lo tuvo que reconocer. ¿Qué se requiere para que haya una buena educación moral? Y ahorita vuelvo a la novela. Para que haya una buena educación moral en los niños se requieren tres cosas. Uno, que se formen buenos hábitos. Eso ya lo expliqué. Que se formen buenos hábitos morales. Una persona que agrede, que maltrata, que insulta, etcétera, pues no puede hacer buenas reflexiones. Segundo, que haya un alfabetismo moral básico. Es decir, que uno se reconozca como parte de una comunidad con la que comparte tradiciones y valores propios. Ahí es muy importante la religión, por ejemplo. La religión le da a uno, lo hace participar de una tradición y de unos valores determinados, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, los libros sagrados de una religión tienen mucho que enseñar sobre la conducta ética de una persona. La Biblia, el Corán, etcétera, son libros que nos dan unas tradiciones y unos valores propios. Bueno, la literatura que leemos, todo ese tipo de cosas, los cuentos que leen los niños de pequeños, eso es parte esencial de su alfabetismo moral. No solo hay un alfabetismo de las letras, también hay un alfabetismo moral. Hay cosas básicas que todos debemos conocer. Por ejemplo, parte esencial de nuestro alfabetismo moral son las fábulas que nos enseñaron desde pequeños. Todos conocemos la historia de la gallina de los huevos de oro y eso fue una enseñanza moral importante. Pero además, una parte esencial de ese alfabeto, de esa educación moral es el que reflexionemos sobre las virtudes como exigencias morales básicas. En la vida cotidiana se nos exigen virtudes. Nos dicen, por ejemplo, a los niños les dicen que deben ser valientes. ¿Qué es ser valiente? Tienes derecho a reflexionar sobre eso. El jueves examinaremos el cuento que yo escribí sobre el punto, el miedo es para los valientes. ¿Qué quiere decir ser valiente? O a los niños les dicen que tienen que compartir sus bienes con nosotros, es decir, que deben ser generosos. Ellos tendrán derecho a preguntarse qué es ser generoso. Si uno debe ser generoso con quien no ha sido generoso con uno, por ejemplo. Tienen derecho a preguntarse muchas cosas. A los niños les dicen que deben ser amables en el trato con los demás. ¿En qué consiste la amabilidad? ¿En qué se diferencia la amabilidad de la adulación? La reflexión sobre las virtudes, la formación de hábitos, el alfabetismo moral, esos son componentes esenciales de la educación moral de la persona. Porque solo en la medida en que exista ese sustrato moral básico en los ciudadanos, la formación ética tiene una base sobre la cual apoyarse. Cuando estamos ante ciudadanos que son moralmente ignorantes y que por tanto se creen lo primero que les dicen y se comen todos los cuentos de las redes sociales y se comen el cuento de cualquier predicador que les salga diciendo una cosa de un día para otro. Ahora en Colombia hay un problema muy serio con un señor que fundó una secta y dijo que Cristo llegaba hace 15 días, mucha gente vendió sus propiedades y todo, y se fue esa comunidad a esperar a Cristo. Y pues Cristo no llegó y allá están, vendieron todo, no tienen dónde vivir y este señor no aparece. No, uno tiene que tener unos valores básicos, un sustrato moral que le permita enfrentar la situación. Entonces, una sólida educación moral debe combinar tres elementos claves. Uno, un componente práctico, la identificación y valoración de los principales factores determinantes de la acción y el juicio moral. Entonces, un primer elemento práctico. La educación moral supone que uno sepa examinar las circunstancias, los motivos, las reglas, las consecuencias, las razones para actuar. Eso es lo que insiste. Es el primer gran componente, un componente práctico. Un componente emocional. Debe considerar todos los factores emotivos que determinan nuestras opciones morales. Porque obrar moralmente también es entender lo que otros sienten, sus emociones, podernos poner en los zapatos de otro, comprender qué es lo que está viviendo. Y entonces ser sensibles a sus momentos de depresión, de dolor. Ser solidarios porque nos ponemos en los zapatos de otros y podemos sentir lo que esas otras personas sienten. Y por supuesto, hay un componente intelectual de la formación moral, que es la formación de principios que orienten el juicio y la acción.
para poder ser una persona moralmente educada, también se requiere el desarrollo del pensamiento. Eso es lo que muestra muy bien Lippmann en Elisa, que precisamente para resolver las dificultades morales, también la lógica es esencial. Un pensamiento bien formado nos ayuda a enfrentar de forma más razonable las situaciones en las que vivimos. Dicho todo eso, Lippmann se propuso escribir un programa de educación moral. De hecho, Lippmann intentó escribir otros programas diferentes. Por ejemplo, intentó escribir un programa de educación científica, tenía incluso nombre, y alguna vez habla de su novela Toño. Él intentó escribir una novela de filosofía de la ciencia, en donde se trataba de que a través de la novela los niños y los jóvenes comprendieran el proceso de la investigación científica. Nunca la alcanzó a escribir, aunque la tuvo diseñada. Escribió una novela, un programa de educación moral, con esa novela que les dije, Nus, que no fue muy exitosa. Pero uno puede, yo he escrito también un programa de formación para la paz y la democracia, que es el programa de competencias ciudadanas que publicó Editorial Norma en Colombia. Ese lo escribí yo desde la perspectiva de filosofía para el... Se construyó una serie de relatos para trabajar los distintos niveles de las competencias ciudadanas que planteaba un programa del Ministerio de Educación en Colombia. Hay programas de formación matemática, de reflexión histórica, de educación estética, que se han hecho a partir de filosofía para niños. Y Lippmann escribió esa novela, pero no tuvo tiempo de desarrollar suficientemente ese programa porque la novela que escribió Nus no le quedó bien escrita. Terminó siendo moralizante, inadecuada. Incluso los que trabajaban como él, como Anne Margaret Chavez, le dijeron un día, esa novela no funciona bien. Esa novela rompe con el estilo de novela donde hay un proceso de indagación como las que escribió usted anteriormente, y entonces es una novela, yo de hecho la alcancé a traducir, hice una traducción completa, pero luego no la quise publicar. Hay una publicación de esa novela en España, pero es una novela realmente poco trabajada, porque no quedó bien escrita. Sin embargo, la idea era muy interesante. La última vez que yo vi a Lippmann personalmente fue a finales, como en el año 97, 98. Fui a visitarlo, yo fui a los Estados Unidos a otra cosa, fui de paseo y lo llamé un día, fui a visitarlo y me senté a conversar con él. A pesar de que mi inglés era muy limitado y su español era prácticamente nulo, logramos conversar un rato y ese día me mostró Nus. Y entonces yo le pregunté, ¿usted para qué escribió otra novela de ética si ya había escrito Elisa? Entonces me dijo, es que esto no es una novela de ética, esto es una novela de educación moral, donde quiero trabajar las virtudes morales. Yo entendí eso y me pareció muy interesante. Pero cuando traduje la novela no me parecía adecuada, no estaba bien escrita, los ejercicios no eran los mejores. Había una idea interesante, pero la realización misma de la novela no me parecía la mejor. Entonces, por eso yo me puse a la tarea de intentar escribir algo distinto. Pero cuando empecé a escribirlo, me resultó más cómodo el formato de escribir cuentos cortos. Empecé a probarlo. En realidad fue una circunstancia muy particular también la que me llevó a eso. Hace unos más de 15 años, yo di durante mucho tiempo una clase en una especialización en infancia, cultura y desarrollo que existe todavía en la Universidad Distrital, que es la universidad pública eh, que le pertenece a la alcaldía de Bogotá, al municipio de Bogotá. En esa universidad existía esa especialización y querían a alguien que trabajara el área de ética y me invitaron a mí. Estuve durante muchos años trabajando allá el área de ética y daba un cursito y uno de mis estudiantes, que era psicóloga de un colegio de Bogotá, un día me dijo, en nuestro colegio queremos hacer un programa de ética, pero que sea cercano a los estudiantes, que les cuente historias. Entonces les dije, déjeme, yo intento, y me senté una noche y empecé a escribir algunas historias. Primero escribí El miedo es para los valientes, luego escribí La tarea de matemáticas, luego
luego escribí La rana que viajaba en tren, más adelante escribí La fuerza de las poleas, El collar de varias vueltas. Hice una primera versión que se puso a prueba en el colegio y que funcionó bastante bien, porque los estudiantes empezaron a entender que la ética tenía que ver con ellos. Y esos problemas concretos que allí se trabajaban, las mentiras, la crueldad, la valentía, etcétera, la justicia, y digamos, hicimos una primera edición de esta novela y funcionó bastante bien. Entonces escribí algunos cuentos adicionales y finalmente lo dividí en estas dos historias, en El miedo para los valientes y otros cuentos para la reflexión ética que se trabajan entre tercero, cuarto grado de educación básica y el collar de varias vueltas que se trabaja en quinto o sexto grado de la educación básica. Lo que yo hice fue no hacer novelas muy largas como las de Lippmann, sino más bien cuentos cortos, todos girando en torno a un punto clave. Los cuentos del Miedo para los Valientes tienen como tema central la reflexión ética. Y los cuentos del collar de varias vueltas tienen como centro fundamental la concepción o el concepto de justicia. Y siempre estas historias que las vamos a estudiar y que las vamos a discutir martes, miércoles y jueves, son historias que son como la autorreflexión de un niño. Están contadas en primera persona por un niño que que protagoniza la historia, que nos cuenta una historia, pero al tiempo que nos la cuenta va reflexionando sobre ella. Cada una de estas historias, por ejemplo, El miedo es para los valientes o La tarea de matemáticas, son autorreflexiones de un niño a propósito de un tema que suscita su interés. Las mentiras, la valentía, la justicia, etc. Porque la idea es que cada uno de estos cuentos debería poder ser leído por sí mismo y sin que se requiera para ello un gran arsenal de nociones filosóficas. Es decir, no hay que ser filósofo para poderse meter en eso. Y mi experiencia cuando he trabajado estos cuentos directamente con niños es que los niños inmediatamente se enganchan, inmediatamente entienden el sentido del tema que está ahí porque es algo que ellos se han preguntado. Ellos se han preguntado muchas veces por qué está mal decir mentiras. O se han preguntado más de una vez qué es ser cruel. O hay otro cuento que se llama Las cosas no tienen patas, que tiene que ver con los robos que se hacen en los colegios y todo eso. Ahí hay una serie de temas distintos. Cada libro tiene 6 cuentos. Ustedes los pueden ver ahí en la presentación que tienen en PowerPoint. El miedo para los valientes tiene 6 cuentos. La crueldad, uno sobre la crueldad, que se llamaba La rana que viajaba en tren. La amistad, Basilo y Carlota, que es la historia de amistad entre un sapo y una mosca. Las mentiras y sus implicaciones es el tema de la tarea de matemáticas. La virtud de la valentía es el tema del miedo para los valientes. La propiedad y el robo es el tema de las cosas no tienen patas. Este es un cuento en donde que relata cómo se empiezan a perder cosas en un salón de clase. Y a propósito de eso hay toda una discusión y entonces hay quienes empiezan a decir que a lo mejor el robo puede estar bien porque si se roba para ayudar a alguien que lo necesita puede estar bien. Aparece entonces la famosa historia de Robin Hood y algunos que defienden que la propiedad es un robo y que por el contrario otros defienden más bien la tesis de que la propiedad es la base de la afirmación de la persona. Hay otro cuento que se llama Golpe de Estado, que trabaja las relaciones familiares. Son unos hijos que le dan golpe de Estado a sus padres a propósito de situaciones y de conflictos y dificultades que se presentan en su vida. Y la otra serie de cuentos es El collar de varias vueltas, que son también 6 cuentos sobre la justicia. Uno ya lo hemos leído y lo conocemos, que es el que le da el título al libro, El collar de varias vueltas. Pero hay otros, uno que se llama La fuerza de las poleas, que trabaja todo el problema de la solución razonable y pacífica de los conflictos. Un muchacho que es agredido, sus amigos empiezan a preparar la venganza contra quien lo agredió, pero él empieza a preguntarse qué sentido tiene la venganza, y más bien él decide enfrentar pacíficamente a quien lo agredió, confrontarlo directamente
y mostrarle en esa confrontación cómo la agresión obedece también a la propia debilidad del agresor. Hay otro que se llama La botella de la discordia, que lo que intenta examinar son los factores a tener en cuenta en la formación del juicio ético. Es un caso de un paseo escolar donde un niño lleva una pequeña botella de vino. Y entonces, claro, el profesor se pone furioso, lo condena. Cuando empiezan a examinar por qué la llevó, resulta que las circunstancias, los motivos, etcétera, hacen que el juicio que están haciendo condenatorio sobre ese muchacho cambie radicalmente. Hay otro que se llama El Colegio de la Justicia, que es una adaptación de un cuento tradicional italiano, La Campana de Atri, que tiene que ver con cómo se administra la justicia y cómo existen mecanismos a través de los cuales podemos buscar la reparación del daño cuando hemos sido objetos de una injusticia. Hay uno que se llama Sospechar no siempre está mal, que tiene que ver más con los problemas éticos en las relaciones económicas. Es el caso en un barrio normal de una ciudad, llegan una pareja nueva, aparentemente muy rica, a vivir allá, hacen grandes fiestas, hacen grandes banquetes, invitan a todo el mundo, y todo el mundo está fascinado con ellos. Pero la niña que relata la historia empieza a sospechar. ¿De dónde viene tanta bondad? Entonces ellos supuestamente son inversionistas y no sé cuánto. El propio papá de ella está pensando en entregarles el dinero que tiene ahorrado para su pensión de vejez, para que hacer una inversión. Bueno, finalmente son estafadores. Y entonces ahí se delata, por supuesto esta muchacha termina teniendo la razón, mostrando que uno tiene que sospechar muchas veces de las personas demasiado generosas y demás. Y hay otro que se llama El dilema de Jaime, que trabaja las decisiones éticas que enfrentan a los jóvenes. Es un muchacho que cree haber perdido un año escolar, porque ha perdido un examen final, y entonces empieza a preguntarse si vale la pena seguir estudiando. A él no le gustan mucho las matemáticas y entonces empieza a pensar en que quiere retirarse del colegio y dedicarse a trabajar. Cuando se lo plantea a su papá, la respuesta de su papá es tremenda y entonces genera un conflicto familiar muy fuerte. Y él termina diciéndole a su papá que él le dice a su papá, usted me invitó a conversar, pero no estamos conversando. Esto no es una conversación, esto es un interrogatorio. Yo no me siento hablando con mi padre, sino con mi verdugo. Esto genera un conflicto claro y plantea todo el problema de si las familias pueden ser gobernadas democráticamente. Hay una cantidad de temas de distinto tipo que se pueden examinar recogiendo situaciones de la vida diaria. Cada una de estos cuentos tiene un manual para el maestro, en donde se recogen, digamos, comentarios a cada pasaje de la novela, se ofrecen ejercicios, planes de discusión, algunos de ellos, pues algunos de ustedes ya los tienen en su poder y los han podido mirar. Porque de lo que se trata es con estos materiales, lo que se trata es de intentar elaborar un programa de educación moral para la escuela primaria, pero desde la perspectiva de filosofía para niños, es decir, desde la perspectiva de una educación filosófica, donde el niño desde el comienzo se le reconoce como alguien capaz de hacer reflexión ética. Casi toda la educación moral que les damos a los niños los toman como objeto. El niño es en nuestra sociedad el objeto privilegiado del discurso moral. Al niño se dirigen, por ejemplo, la publicidad para incrementar el consumo, ¿no? Todos sabemos cómo influye la publicidad en los niños cuando uno va a hacer mercado con sus hijos, entonces le dicen, ay papá, es que salió tal cosa nueva y tal producto, etcétera. Todo el discurso moralizante y todo el discurso consumista de la sociedad se dirige al niño como su objeto. El niño ha sido hasta ahora el objeto de la educación moral. Buena parte de la literatura infantil de carácter moralizante que surgió en el siglo XVIII fue utilizada desde el comienzo para darles lecciones morales a los niños, para mostrarles a los niños qué es ser un niño bueno, obediente, etc. Lo que se busca en filosofía para niños no es que el niño sea el objeto del discurso moralizante de la sociedad, sino que el niño
empiece a ejercer como un sujeto de reflexión ética, como alguien que se educa moralmente, sí, formándose buenos hábitos, pero adquiriendo un alfabetismo moral, examinando las virtudes, es decir, aquellas formas de comportamiento que todos consideramos dignas de elogio, como el ser generoso, el ser valiente, el ser amable, el ser justo, etc. Pero sobre todo, se trata de que el niño empiece a adquirir las herramientas de la investigación ética, aprenda a analizar las situaciones de su vida, las circunstancias en las que actúa, los motivos que lo llevan a actuar, las razones que justifican sus actos, las consecuencias posibles de sus actos y muchos otros factores que determinan las situaciones que vive. Bueno, Filosofía para Niños tiene una propuesta muy interesante en el campo de la educación ética, tiene muchos materiales y es un camino muy interesante a través del cual la reflexión filosófica puede entrar en las aulas y en las vidas de los niños. Cuando usted nos dice que los jóvenes pueden elegir o los niños pueden elegir los valores en, no sé, a nivel, digamos, del Ecuador o otros países, eh, vemos que esa elección, si de manera autónoma es así, eh, pero ha caído como que en la parte más baja, los estudiantes o los jóvenes, no hay ni los valores, digo, interiorizados o no hay ese respeto igual a los padres porque eh, como que se han ido a otro nivel ya, o sea, tienen esa apertura, esa autonomía, pero hay ese otro paso que ya no escuchan, hacen lo que ellos quieren, eh, consumen, roban, matan, etcétera. Entonces, ¿cómo ahí trabajar esta parte de que ellos eh, constituyan una personalidad, una ética, entre comillas, para nosotros los adultos adecuada? Sí, yo insistiría un poco en el punto de partida. Un niño, un joven, tienen capacidad de elegir, por supuesto a su nivel, porque es que hay cosas que uno no puede elegir hasta que no tenga ciertas condiciones, por ejemplo, condiciones económicas. Un niño de 8 años no puede decir, yo elijo irme de la casa y no puede elegirlo porque no tiene cómo mantenerse. Eso es evidente. Pero hay cosas que puede elegir. Elige cosas que le gustan. Hay cosas que puede elegir, por ejemplo, en qué tipo de colegio quiere estar, qué tipo de personas son sus amigos. Hay cosas que pueden elegir. Pero las elecciones morales tienen que ser responsables. Uno cuando elige debe poder dar buenas razones de lo que elige. Uno cuando elige tiene que entender las circunstancias en las que elige. Lo que pasa es que muchas veces elegimos de forma puramente impulsiva. Y muchas veces, claro, a todos nos preocupan cosas muy complicadas como la violencia, la drogadicción, etcétera. Pero todas esas cosas son manifestaciones de la falta de una formación ética. Una persona que tiene criterios éticos entiende que no se trata del placer del momento, de la ventaja inmediata, sino tiene claro que la persona que se mete por el camino del vicio, por el delito, etcétera, siempre termina mal. Siempre termina no solo haciéndole daño a otros, sino sobre todo haciéndose daño a sí mismo. Entonces, promover una formación ética es promover la capacidad de hacer elecciones responsables. No es imponer un punto de vista. Por eso yo vuelvo a insistir, ni el exceso de dogmatismo que pretende decir a los niños, usted debe hacer esto, usted debe elegir esto. En otra época era así, ¿no? En otra época los padres decidían que estudiaba uno. Incluso decidían con quién se iba a casar uno, eso especialmente en las sociedades machistas, ¿no? En las sociedades machistas el, el, el matrimonio de la mujer eso era un negocio de familia. Vamos a ver con quién casamos a la niña, eso era una barbaridad.
Ser un irrespeto a la personalidad de la mujer. Nadie puede decidir sobre nuestra vida. En una sociedad democrática, uno tiene derecho a elegir el modo de vida que considere que lo haga más feliz. Uno de los grandes textos de la democracia es la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos que escribió Thomas Jefferson. Y él dice, y esto es clave, que hay 3 derechos inalienables que nadie le puede quitar a uno. El derecho a la vida. Nadie es dueño de mi vida. En las sociedades patriarcales y monárquicas, el rey era dueño de mi vida. El rey podía decidir que yo me fuera a una guerra a defenderlo a él. El rey podía disponer de mi vida. No, nadie es dueño de la vida de uno. El derecho a la vida es un derecho inalienable. El derecho a la libertad es un derecho inalienable. Nadie puede comprar mi libertad. No se, nadie puede ni esclavizarme, ni maltratarme, ni torturarme, ni obligarme a hacer lo que yo no quiero. El derecho a la vida, de la libertad. Y el tercero clave es el derecho a la búsqueda de la felicidad. Yo tengo derecho a buscar la felicidad que quiero. Como tengo derecho a buscar la felicidad, ese derecho me hace responsable. Yo tengo que tener claro cuál es el tipo de vida que quiero. Eso es la formación ética. La formación ética es tener claro qué tipo de vida queremos, qué es lo que nos hace felices, pero que nos hace felices no a costa de los demás, porque no puede hacerme feliz a mí lo que hace daño a otros. Entonces, ni el extremo del dogmatismo donde alguien nos dice, usted debe ser esto, a usted le debe gustar esto, usted debe casarse con este, usted debe tener tal profesión, eso lo decide cada uno. Pero tampoco el extremo del relativismo donde algo es bueno porque a mí me parece, porque yo lo creo, porque me gustó, etc. Sino tenemos que encontrar ese punto medio en donde podemos examinar nuestra vida, reflexionar sobre ella, preguntarnos por qué es lo que nos quiere, lo que nos puede hacer felices. Esa reflexión ética es muy importante en la educación. Lo que pasa es que a veces no le damos el lugar que requiere. A veces creemos que un niño lo único que necesita es aprender matemáticas, historia, etc. No, todos necesitamos tener un espacio para la reflexión ética. Y filosofía para niños propende por un espacio para la reflexión ética en la escuela. Yo no sé si en el Ecuador la ética es un área obligatoria o no. En Colombia lo es por la Ley General de Educación. No sé cómo sea en Ecuador, pero así la ley no lo diga, toda educación, de verdad, tiene que otorgarle a los niños y a los jóvenes un espacio para la reflexión ética. Al menos, bueno, desde la universidad les dan ética, pero está enfocada a la profesión más que nada. Entonces, bueno, ahí ya están constituidos de alguna forma los valores de los estudiantes, pero bueno, igual es relativo también para ellos, porque igual están como en esa búsqueda de su felicidad y entonces yo le preguntaba esto porque claro, no sé, es como salir de la zona de confort para los estudiantes que, o sea, los papás lo ven así como no está adecuado que se comporten así. Entonces, claro, pero ahí es la elección y la adecuada elección que pueden tomar los jóvenes en este caso. Gracias, profe. Claro, pero fíjate que la ética profesional no es suficiente, porque la ética profesional tiene que fundarse en una ética personal. Es decir, yo no puedo ser un gran abogado si soy una mala persona. No puedo ser un gran médico si soy una mala persona. A veces, a veces la ética la vuelven una cuestión de especialistas. Entonces, uno encuentra médicos especialistas en ética médica o en bioética. Entonces hacen unas discusiones tremendas sobre la fecundación in vitro, sobre la eutanasia, etcétera. Y hay unas argumentaciones, pero eso no lo toca él personalmente. Él no se pregunta por cosas mucho más esenciales. ¿Cómo es su relación con su paciente? ¿Cuánto cobra?
¿Acaso hizo de su profesión como médico un simple medio de enriquecimiento personal? Ese es un problema ético. Evidentemente el médico tiene que vivir de su profesión, tiene que cobrar su trabajo. Pero hay quienes lo cobran de forma exagerada, ¿no? Esto también es un problema ético. La ética profesional se funda en una ética personal. Yo pienso que este tema sí es muy importante desarrollarlo desde las aulas, con los niños, con los adolescentes, para crear un poco más de conciencia, porque lamentablemente hoy en día y justo cuando inició la pandemia, lamentablemente en nuestro país se dieron tantas cosas que sí nos dejaron mucho que decir. Había mucha gente que se lucró de esto y vio su bienestar personal y no le importó el resto. Entonces sí, es muy importante este tema tratarlo para ir creando esa conciencia. Eso nada más. Yo creo que uno de los grandes compromisos de hoy es la formación ética. Vivimos en un mundo donde hemos perdido gran parte de la conciencia ética. Los problemas que vivimos, por ejemplo, a nivel ambiental, son problemas éticos, ¿no? O sea, toda la destrucción de la naturaleza, eso plantea una cantidad de problemas éticos, los problemas económicos, ¿cierto? Hoy en día, por ejemplo, todo el manejo de la pandemia ha planteado una cantidad de problemas de orden ético, es decir, cómo dar prioridad y a qué dar prioridad, por ejemplo, en el presupuesto de una nación. En la escuela todo el día se nos plantean problemas éticos. ¿Cómo, cómo por ejemplo, eh, ciertos conflictos que viven los jóvenes, cómo tratarlos hoy en día? Hay jóvenes con depresión. Si ustedes dan, eso es un problema psicológico, no ético, de acuerdo, eso es un problema psicológico y no ético. Pero es que detrás de los problemas psicológicos hay también problemas éticos. Porque ordinariamente la depresión surge por pérdida de sentido. Y entonces, gran parte de la vida, del problema que tenemos hoy en día, es pérdida de sentido. ¿Por qué los jóvenes no tienen un espacio donde puedan contar a otros sus propias dificultades, sus propios problemas, sus propios interrogantes, sus dudas existenciales? ¿Hay un espacio en la educación para eso? ¿O solo vamos a aprender matemáticas, historia, ciencias naturales, tan con lo importantes que sean? ¿Hay un espacio para la reflexión ética en la escuela? Esa es una pregunta central. Y yo creo que Filosofía para Niños quiere responder a eso. Rosalba, adelante. Sí, profe, con este tema estaba recordando de cómo nuestros padres, nuestros abuelos nos han ido formando, ¿no? Esa parte moral y ha sido en base a cuentos, pero cuentos que nos hacen tener miedo, ¿no? Para que podamos obedecer, para que podamos respetar, es decir, para que podamos manifestar todos estos valores. Pero actualmente los niños ya no se creen esto, ¿no? Entonces ellos ya no están en esos tiempos que estuvimos a lo mejor nosotros. Y la verdad, ahora también nosotros como docentes estamos queriendo inculcar los valores, y usted al explicar esta palabra, realmente estamos queriendo obligarles a que los valores se den automáticamente, y no debe ser así. Entonces, y yo tengo una pregunta y una inquietud. Si nosotros los docentes trabajamos en base a estas lecturas, que los estudiantes vayan concibiendo para ellos qué es los valores, cada uno de sus valores, pero al llegar a su casa ven otra cosa, ven, porque ellos aprenden de lo que ven. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros trabajar en ello? Porque es importante también el padre de familia en este aspecto de lo que es la formación ética. Claro, usted tiene razón, lo que a uno lo forma es la vida, pero es importante tener alternativas, tener otras maneras de ver las cosas. Alguien que le diga a uno que la cosa puede ser diferente. Y eso, les voy a contar una anécdota, algo que me pasó a mí con el libro del Miedo es para los valientes, que me sorprendió muchísimo. Yo viví muchos años en un pueblo aquí cercano a Bogotá, en La Calera. En ese pueblo, además,
hace unos años se lo tomó la guerrilla. Hubo una toma guerrillera y bueno, eso fue tremendo, pues porque es que está a 15 minutos de Bogotá y las FARC se lo tomó hace 20 y pico de años. Yo vivía en esa época ya. Y una noche, 3 o 4 días después de la toma de la guerrilla, yo subía muy tarde hacia mi casa, hacia las 12 de la noche, 1 de la mañana, estaba militarizada toda la carretera y me pararon los soldados del ejército. Bueno, me requisaron, los soldados colombianos no son precisamente muy suaves, las requisas son tremendas, y el militar me trataba muy duro, ¿no? Y de golpe yo llevaba el libro en la parte de atrás del carro y el soldado leyó mi libro y dijo, El miedo es para los valientes. Me dijo, ¡ey, ese libro! Le dije, no, es un libro que yo escribí para los niños. Me dijo, véndamelo. Le dije, pero, ¿cómo, para qué lo quiere usted? Es un libro para niños. Bueno, cuando ya el tipo vio eso, cambió totalmente su actitud. Me dijo, ¿y usted es profesor? Le dije, sí, yo. Me dijo, profe, véndame el libro. Le dije, te lo regalo, tome, pero solo cuéntame una cosa. ¿Para qué quiere el libro? Y entonces me dijo, mire, yo soy soldado profesional hace 20 años. Me he enfrentado en el monte con la guerrilla. Gracias a Dios nunca me ha pasado nada. Pero yo nunca dejo de tener miedo. Y una de las cosas que siempre para mí ha sido muy difícil es que mi comandante en el ejército siempre nos dice que no tenemos que tener miedo, porque el que tiene miedo es un cobarde, y entonces todos vivimos, lo que más miedo nos da es sentir miedo, pero no podemos dejar de sentirlo. A mí nunca nadie me había dicho que el miedo es para los valientes. El simple título del texto. Cuando yo leí esa frase nomás, yo entendí que a lo mejor no está mal sentir miedo. Estaría mal tal vez dejarte. Y entonces él empezó a hablarme, me dijo, lo puedo leer con mis compañeros soldados. Le dije, claro, lléveselo. Y se lo llevó y se lo leyó. Yo nunca volví a saber del soldado, pero lo pongo porque es un ejemplo de la reflexión ética siempre nos lleva a pensar otras cosas. Nos lleva a tener otras maneras de ver las cosas. Y eso es lo que necesita un niño y un joven hoy, ¿no? Alternativas de pensamiento. Efren, y estamos ya sobre el tiempo. Adelante, Efren. Sí, profe. Bueno, Rosalba preguntó un poco lo del contexto familiar, ¿no? Que influye mucho. Y bueno, entonces mi pregunta más sería, en la educación, por ejemplo, generalmente nos hemos dedicado a tratar de lo que usted decía, de obligar a que los niños aprendan los valores, o sea, a través de teorías, de ejemplos, de cosas. Entonces, yo pensaba también, por ejemplo, a veces ellos generalmente en el aula se suceden cosas así, a veces entre estudiantes, así un poco desagradables, ¿no? De conductas, de burlas, de cosas. De pronto entonces tocaría trabajar, no sé si lo conveniente sería en el momento trabajarlo ahí mismo para sobre ese suceso, digamos, reflexionar la situación. Mi pregunta es, ¿qué tan conveniente sería en ese momento? Porque de pronto podría causarle, no sé, si causaría algún daño al implicado directo, o estaría bien hacerlo en ese momento mismo. Mire, o sea, sobre el hecho, trabajarle en ese momento. Sí, pero, digamos, por supuesto hay que, cuando se presente una dificultad concreta, una agresión, pues uno como adulto tiene que intervenir y encontrar una solución razonable. Pero tomar eso como ejemplo para enseñar puede ser un arma de doble filo. Porque un estudiante puede sentir que de golpe se le meten en su intimidad, ¿no? Es decir, ¿por qué mi problema con mi compañero, por qué lo volvieron tema del curso y por qué todo el mundo tiene que intervenir, ¿cierto? Eso puede ser problemático. De ahí la importancia de la narración. De ahí la importancia de que ese tipo de cosas se puedan trabajar a partir de una narración con unos personajes un poco más ficticios, con los que ellos puedan identificarse, pero es que el personaje de una historia vive cosas semejantes a la de ellos, pero no son ellos directamente.
¿cierto? No sienten que alguien se le está metiendo en su intimidad. Por supuesto, el problema concreto hay que resolverlo, pero la ventaja en ética se trabaja con narraciones. Muy importante es construir narraciones que nos lleven a pensar ese tipo de problemas. En vez de darle a los niños una lección sobre por qué no deben mentir, trabaje con ellos el cuento de la tarea de matemáticas. Ahí hay una serie de reflexiones interesantes sobre lo que pasa con las mentiras. Ellos ven ahí la dinámica de las mentiras, cómo funcionan las mentiras. Y uno no tiene que empezar a echarles discursos moralizantes sobre las mentiras. Lea la historia, discútala con ellos, examine las situaciones. ¿Sí? ¿Me entiende, Fren? Porque yo creo que la ventaja es que la ética se puede trabajar muy bien a partir de buenas narraciones. Eso es un poco lo que yo he estado intentando hacer con esto. No vamos a dar lecciones sobre la justicia, pero podemos estudiar situaciones en las cuales está en juego la justicia, como la repartición de unos dulces. Toda la justicia distributiva todos los criterios de la justicia distributiva aparecen cuando vamos a repartir una bolsa de dulces, como ocurre en el collar de varias vueltas, ¿no? Todo el problema de qué acciones implican reciprocidad y cuáles no, también se plantean en ese punto. Entonces, las narraciones son un punto de entrada interesante para la reflexión.